Fíjate que yo soy un fanático acérrimo de la saga de Star Wars, obviamente de los 6 episodios escritos por George Lucas. Los últimos 3 episodios para mí son una porquería, esos episodios de Disney. Pero bueno, yo soy un fanático acérrimo de esta saga porque esta saga es una crítica profunda a la política imperialista. Esto no es solo ciencia ficción de espaditas y de el lado oscuro de la fuerza contra el lado luminoso de la fuerza. Esto es muchísimo más profundo. Si te fijas, los primeros episodios comienzan de que existe una amenaza fantasma, una amenaza que son los separatistas. Los separatistas es una organización liderada por el Conde Dooku. El Conde Dooku a su vez es alumno de este Palpatine. Entonces Palpatine no solo es el canciller de la República Galáctica, sino que tras bastidores, de manera oculta, él financia y crea a los separatistas, que es a su vez manejada por su alumno, el Conde Dooku. Y pues obviamente pues este grupo separatista pues es el que amenaza la estabilidad de la República Galáctica. Posteriormente, Palpatine se hace secuestrar por el general Grievous. El general Grievous es a su vez el alumno, podríamos llamarlo así, del Conde Dooku, que a su vez pues, es el alumno del Palpatine. Entonces, digamos que todo este acto, toda la cuestión de los separatistas, el rapto, es un autorrapto que se hace Palpatine a sí mismo, pues para hacerse ver como víctima de los separatistas. Ahora, en la venganza de los Sith, obviamente Anakin Skywalker junto con Obi-Wan pues derrotan al Conde Dooku. Bueno, principalmente Anakin Skywalker derrota al Conde Dooku y salva al canciller Palpatine, supuestamente. Entonces, después de ser supuestamente rescatado, Palpatine convoca poderes de emergencia, que básicamente consiste en militarizar a la República por medio de un ejército de clones y finalmente consolidar todo el poder en su sola persona como emperador de la galaxia. No por nada está la senadora Padme dice la frase, y así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Y bueno, esto que te acabo de contar tiene muchísima similitud como con un ejemplo que es la guerra de Irak contra Irán en los años 80. Recuerda que ese entonces Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein contra Irán como represalia por la Revolución Islámica iraní de 1979. ¿Qué ocurrió digamos, en este conflicto? Recuerda que Irán le retiró concesiones petroleras a empresas estadounidenses, porque desde ese momento entonces Estados Unidos satanizó a Irán. O sea, desde ahí Irán es considerado por Estados Unidos como eh, parte del eje del mal, entre comillas, ¿no? O sea, Estados Unidos después de la revolución iraní, pues consideró como enemigo a Irán porque Irán le retiró concesiones petroleras a Estados Unidos, ¿vale? O sea, por conveniencia Estados Unidos dijo, ah, bueno, entonces Irán es un imperio del mal. Irán entonces ya no le permitió a Estados Unidos seguir enriqueciéndose con sus recursos naturales. Recuerda que Irán es una de las grandes potencias en términos de gas natural y petróleo, principalmente gas natural. Creo que después de Rusia pues es el principal exportador de gas natural del mundo. Bueno, años después de la Revolución Islámica iraní de 1979, en 2003, el mismo régimen iraquí que Estados Unidos había apoyado en contra de Irán, ahora sería el blanco de una invasión. Acuérdate después, o sea, después del atentado del 9/11. Después de ese atentado, pues obviamente el Irak del mando de Saddam Hussein ahora fue una víctima de Estados Unidos. El pretexto de Estados Unidos era de que Irak poseía armas de destrucción masiva. Obviamente esas armas nunca fueron encontradas, era propaganda falsa, justificación para invadir a Irak. Y bueno, ya sabemos que el desenlace de ese conflicto contra Irak, la Irak de Saddam Hussein, pues fue Estados Unidos apropiarse del petróleo
de Irak. En pocas palabras, al igual que en Star Wars, se creó un enemigo. Se lo financió y se lo creó. Así como Palpatine creó a los separatistas, Estados Unidos financió a Saddam Hussein. Y posteriormente lo utilizó como excusa para la guerra, así como Palpatine utilizó a los separatistas como excusa también para la guerra. Todo esto entonces justifica un mayor incremento del gasto militar. Entonces, en pocas palabras, Estados Unidos, tanto Palpatine, lo que hacen es crear las condiciones amenazantes para justificar un incremento del gasto militar. Y bueno, otro ejemplo clásico pues es el apoyo estadounidense a los mujahidines afganos durante la ocupación soviética en Afganistán. Y bueno, estas milicias fueron armadas y financiadas por la CIA. Eventualmente se convirtieron en organizaciones radicalizadas como el Al-Qaeda. Y bueno, este tipo de organizaciones crearon una inestabilidad política en Afganistán que le impidió a Estados Unidos a su vez construir un gaseoducto en 1996 que pasaría a través de 4 países asiáticos. Pretendían con esto suplir de gas principalmente a la India desde Turkmenistán. Y lo mismo, tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos se justificó para invadir Afganistán y poner un orden allí e implementar un gobierno obediente a las políticas de Estados Unidos. Pero eso fue un rotundo fracaso. Recuerda que en el 2021 Estados Unidos retiró todas sus tropas de Afganistán. El 9/11 proporcionó la narrativa perfecta para las intervenciones militares en Medio Oriente. Y bueno, lo que hizo Palpatine con los separatistas, eso lo hace también los imperios contemporáneos como Estados Unidos. Ellos crean y financian grupos radicales que les sirvan de justificación, de excusa para el intervencionismo y para centralizar el poder militar en su gobierno. En resumen, lo que hacen es crear una amenaza externa para luego combatirla y en el proceso consolidar poder y expandir influencia geopolítica. Ahora, la lógica palpatiana no es exclusiva de Estados Unidos. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, acusó al Estado de Israel de haber contribuido a la creación de Hamas como contrapeso de la Organización para la Liberación de Palestina, por sus siglas OLP, y su facción dominante Fatah. Y bueno, obviamente ya sabemos que Israel utilizó como justificación los ataques perpetrados por Hamas para ofensivas militares y políticas en Palestina. O sea, hasta el mismo Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, admitió que su gobierno permitió que desde Qatar se enviaran fondos millonarios a Hamas desde el 2018, confirmando lo que decía Borrell. Una vez más se confirma cómo Israel utiliza una amenaza que ayudó a financiar para justificar acciones de carácter imperialista y autoritario. Y bueno, ya todos sabemos que el conflicto de Israel, lo que Israel ha provocado, pues ha cobrado la vida de miles de niños, no solo en bombardeo, sino también en impedir, que Israel impide la ayuda humanitaria a la población de Palestina. Y recuerda cómo Anakin Skywalker, en el momento preciso en que pasa a tomar bando del lado oscuro de la fuerza, pues asesina a todos los niños Padawan del Templo Jedi para evitar futuras amenazas al imperio de Darth Sidious. O sea, lo mismo hace Israel con respecto a los niños de Palestina. O sea, trata de aniquilarlos para evitar futuras reclamaciones de territorio, que otras generaciones pues no reclamen dicho territorio, evitar futuras amenazas, como lo hizo pues Anakin Skywalker cuando se hace Darth Vader. Y bueno, Star Wars obviamente también nos advierte de otro elemento muy importante, que es el de poner personajes estúpidos en lugares estratégicos, en puestos estratégicos, como simples marionetas, pues. El ejemplo más claro es Jar Jar Binks. Es un personaje caricaturesco, manipulable y torpe que por circunstancias políticas ascendió a un puesto clave en el Senado Galáctico. Irónicamente,
es él quien propone otorgar poderes de emergencia a Palpatine. Y ese fue el acto que sella el destino de la República. Es el perfecto idiota manipulable, la perfecta marioneta. Y bueno, un paralelismo claro, pues es el caso de Zelensky, del payaso Zelensky. No estoy diciendo payaso en términos ofensivos, sino literal, él se dedicaba, él es un comediante que se dedicaba a hacer comedia en programas de televisión. Y pues este payaso alcanzó la presidencia de Ucrania. Su ascenso político fue presentado como una ruptura con la clase política tradicional. Pero en el contexto de la guerra con Rusia, su rol ha sido más percibido como un instrumento de grandes intereses económicos. Corporaciones como JP Morgan o BlackRock han mostrado claras intenciones de liderar la reconstrucción de Ucrania en un proyecto que tiene más de inversión y geopolítica que de altruismo. Recordemos también que Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, que ni siquiera sabía en qué realidad estaba, pues es otro ejemplo de un títere carente de luces funcional. Pues pues en su gobierno miles de millones de dólares en apoyo a Ucrania en la guerra fue enviada en aras de endeudar a Ucrania y obtener sus tierras raras. Por cierto, Joe Biden ha manifestado en anteriores ocasiones que él es un sionista. Y por cierto, organizaciones como el AIPAC, que tú ya sabes que es el American Israel Public Affairs Committee, que es un grupo de presión pro-Israel, uno de los más influyentes en Estados Unidos, que se dedica a influir en la política exterior estadounidense hacia Israel, pues ese tipo de organizaciones le dio millones de dólares tanto a Hillary Clinton como a Joe Biden. Entonces, este tipo de grupos se encarga de comprar con millones de dólares voluntades de los políticos norteamericanos. Un ejemplo, como acabamos de decir, pues es Joe Biden, que es como el Jar Jar Binks de Estados Unidos. La guerra y la destrucción, pues obviamente también es una oportunidad de negocio. Zelensky y Joe Biden, como Jar Jar Binks, sirven a fines mucho más oscuros que los que aparentan defender. Ahora, no menos importante es recordar el papel de Padme Amidala. Este personaje es una senadora que representa la voz de la paz y la moderación. Ella se opone abiertamente al acta de creación militar, que pues era una ley que pretendía militarizar a la República en respuesta a la amenaza de los separatistas. Y por su postura pacifista y crítica del rumbo belicista del Senado, ella es víctima de varios intentos de asesinato. Anakin Skywalker pues se vuelve recuerda que Anakin Skywalker se vuelve algo así como su guardaespaldas por todos esos atentados que le perpetraban a esta Padme. Y bueno, ya todo el mundo sabemos el caso de John F. Kennedy. Él se oponía a que Israel tuviera armas nucleares y también se oponía a la expansión de la guerra de Vietnam. O sea, era un pacifista. Y muchos de sus discursos iban en contra del complejo militar industrial estadounidense. El atentado que acabó con su vida en 1963 fue un punto de quiebre histórico que coincidió con una intensificación del conflicto de Vietnam. Y bueno, John F. Kennedy pues obviamente estaba en contra de que Israel tuviera armas de destrucción masiva porque eso crearía un conflicto en Medio Oriente. Y pues obviamente tenía razón. Actualmente el conflicto de Israel contra Irán pues es debido a eso, de que Israel dice que lo hizo hizo un ataque contra Irán por, según eso, prevención de que Irán desarrollase una arma nuclear. O sea, pues sí, güey, pero, o sea, Irán a lo mejor quiere desarrollar un arma nuclear porque se ve amenazada su existencia debido a que Israel tiene centenas de armas nucleares. Entonces esto ya lo sabía Kennedy. Kennedy ya sabía que por eso se oponía a que Israel tuviera armas nucleares. Y hemos de decir que pues Kennedy tenía razón.
Y bueno, también recuerda pues el caso reciente de Donald Trump. Él decía que si en caso de ser presidente pues iba a acabar con la guerra de Ucrania. Y en toda su campaña recibió un par de atentados que pusieron en riesgo su vida. Obviamente Trump pues obviamente traicionó su palabra, su promesa, porque pues actualmente pues no se ha acabado la guerra de Ucrania y pues hay otra que está comenzando, que es la de Israel contra Irán. Entonces, pues a pesar de que él pues incumplió su palabra, él había prometido la paz en Ucrania, una paz que se oponía a intereses económicos, a fuertes intereses económicos. Y de ahí se explica los atentados en contra de su vida. Entonces, personajes que buscan la paz, como Padme, pues obviamente son vistos como obstáculos y pues se atenta en contra de ellos. Y bueno, el clímax y el punto clave pues de esta crítica que hace Star Wars, pues es la proclamación del Imperio Galáctico, que es aplaudida por una población temerosa y manipulada que entrega su libertad a cambio de una ilusión de seguridad. Y pues bueno, yo siempre voy a amar esta saga de Star Wars porque cada vez que hay una guerra, un conflicto, un intervencionismo de Estados Unidos o de Israel, pues esta saga me explica muy bien todo lo que está pasando. Y pues bueno, nada, Star Wars siempre lo voy a amar.